Hay otro elemento que tiene que ver con el tema de la unidad de los pueblos. En una situación de asedio imperialista, por ejemplo, para tomar un ejemplo, como vive Venezuela, tenemos que mirar las lecciones del socialismo del siglo XX. Por ejemplo, tenemos una isla vecina, yo como puertorriqueño y ustedes como venezolanos, en el Caribe, que se llama la isla de Granada. Puede que muchos de ustedes no conozcan esta experiencia porque son más jóvenes, pero aquellos que tengan mi edad o sean mayores que mi edad se recordarán de la revolución en Granada, que fue de 1979 a 1983. Esa revolución, que fue muy importante en todo el Caribe, era una revolución antiimperialista. Y uno de los problemas que tuvo esa revolución, por lo cual fueron invadidos y destruidos por el Imperio Americano, fueron las divisiones internas del movimiento revolucionario. Unas divisiones en medio del asedio imperialista, donde empezaron a dividirse internamente los revolucionarios granadinos, más por temas, vamos a ponerlo así, muchas veces de ego y de personalidades y cosas así, que por contenido. Y ya en los temas de contenido no justificaba las divisiones porque se pudieron haber negociado las diferencias de contenido cuando tú tienes el oso del norte a punto de invadirte. Pues en medio de un asedio imperialista, donde ya se sabía un año antes que se estaban preparando para una invasión imperialista a Granada, y eso yo como puertorriqueño recuerdo, porque Puerto Rico es un archipiélago y hay una isla que se llama la isla de Vieques, donde en aquel tiempo había unas bases militares que logramos sacar de Puerto Rico con la lucha antiimperialista del pueblo puertorriqueño y el pueblo de Vieques. Logramos cerrar esas bases, pero esa base militar era el lugar donde ellos ensayaban sus invasiones militares en el mundo. Entonces nosotros en Puerto Rico sabíamos cuándo venía una invasión militar imperialista en algún lugar del mundo, porque un año antes ellos empezaban a ensayar esas invasiones y le ponían a las invasiones nombres eufemísticos que te daban pistas de para dónde iban. Y esos ensayos se hacían en la isla de Vieques. Y nosotros veíamos los ensayos, escuchábamos lo que decían y claro, enseguida le informábamos al país que fuera de lo que pasaba, de lo que venía. En el caso de Granada, ya desde 1981-82, ya un año, año y medio antes de la invasión a la isla de Granada, ellos empezaron a hacer unos ensayos militares que se llamaba Operation Spicy Island. Lo traduzco, Operación Isla de Especie, Isla de la Especie. Las especies, tú sabes, como una especie de orégano, nuez moscada, o sea, las especies que se usan en la comida. Bueno, ese era un nombre eufemístico, primero porque Granada es una isla que el número 1 producto de exportación es la nuez moscada. Entonces, era muy obvio cuando decía la isla de la especie, Operación Isla de la Especie. Y la Radio Nacional de Granada en aquel momento se llamaba Radio Spicy Island, Radio Isla de Especie. Y claro, cuando ellos le llaman a las operaciones militares de prácticas militares en la isla de Vieques, Operación Isla de Especie, y nosotros inmediatamente supimos para dónde iba. Le avisamos a los compañeros y compañeras en Granada, esto viene, prepárense, un año y medio antes, un año antes. ¿Qué pasó? Se empezaron a pelear entre los revolucionarios, compañeros y compañeras. Y esto no es un tema de si me gusta o no me gusta, o si me cae bien o mal, tal o cual compañero o compañera. Es que se trata de responsabilidad revolucionaria. Ahora mismo Venezuela
es el punto neurálgico de la lucha antiimperialista en América Latina. Si cae Venezuela, va a ser una derrota política enorme para los pueblos en las próximas décadas. La caída de Granada, por ejemplo, tomó por lo menos 30 años para que en el Caribe se recuperaran los movimientos revolucionarios, porque la caída de Granada fue un golpe durísimo, sobre todo en todas las islas del Caribe oriental. Y por tanto, llamo la atención porque otro de los llamados que hacemos es a la unidad antiimperialista. Porque en un momento de agresión imperialista como la que vive Venezuela, parecida a la de la isla de Granada, las divisiones entre los revolucionarios juegan a favor del imperialismo. Lo que hacen es debilitar el campo imperialista. Entonces, yo llamo la atención para que no repitamos el error de la Revolución Granadina, donde incluso hasta terminaron matándose entre ellos. Maurice Bishop, el líder histórico de la Revolución Granadina, fue asesinado por un miembro de la dirección del partido. O sea, empezaron a matarse entre ellos, fue una cosa horrible. Y yo creo que Venezuela está a tiempo de que esas cosas no ocurran. Porque, claro, parte de lo que pasa es que muchas veces el imperialismo exacerba información muchas veces tergiversada al interior de las filas revolucionarias para precisamente dividir y vencer. Mire, la experiencia de las Panteras Negras en Estados Unidos. No sé si conocen las Panteras Negras. El movimiento revolucionario de los años 60 y 70 de los negros americanos. Ese movimiento, se llamaba las Panteras Negras, terminó dividido y destruido porque las agencias de inteligencia del imperio lo que hacían era regar falsos rumores al interior de la organización donde ponían a unos a pelearse con otros. Y eso terminó tan mal que terminó destruyéndose la organización y terminaron siendo fuertemente reprimidos por el imperio. Algunos asesinados y otros encarcelados de por vida. Todavía algunos están en las cárceles después de ya más de 40 años. Entonces digo esto porque esto es un llamado de atención, compañeros y compañeras. No permitan que ni los rumores ni ningún tipo de excusa para dividirse el movimiento revolucionario, el campo revolucionario en campos separados. Yo creo que para eso se tiene que hacer un esfuerzo de negociación, un esfuerzo de voluntad, un esfuerzo de superar cualquier personalismo o discrepancia y buscar cómo llegar a acuerdos, aun cuando todavía puedan existir discrepancias, para no dividir el campo revolucionario antiimperialista en 2, 3, 4 o 5 pedazos. Ya 2 pedazos ya es un desastre. Ya si nos vamos a 3 o 4 pedazos, ya apaga la luz y vámonos. Entonces, llamo la atención porque eso requiere voluntad política. Yo sé que muchas veces, al calor de la lucha y de los conflictos, pues hay coraje, hay, ¿cómo te digo? Mala voluntad. Yo no quiero hablar con fulano, no quiero hablar con sultano, no quiero saber de esa persona. Pero hay que buscar la manera de negociar estas cosas, porque lo que está en juego no es el ego de tal líder revolucionario o tal líder revolucionario. Lo que está en juego es el destino de Venezuela, del pueblo venezolano, pero más aún hay una responsabilidad histórica, porque ustedes son ahora mismo el bastión de contención de la ofensiva imperialista en la región. Entonces, háganlo por el bien de Venezuela y América Latina, no por... Hay que dejar de lado
los egos, la soberbia que podamos todos tener y hacer un acto de humildad y sentarnos a conversar y a resolver los problemas que tengamos para que estas cosas no pasen. Eso es un llamado, ¿no? a que intentemos superar eso. Y para nosotros en el Giro Decolonial, este es un tema fundamental porque para hacer política tenemos que definir un enemigo principal y a partir de ese enemigo principal buscar el mayor número de aliados posible. Y eso puede ir hasta más allá de la fila revolucionaria. Puede haber sectores del pueblo que no necesariamente comparten el proyecto revolucionario, pero que se oponen a la agresión imperialista y pueden ser parte del frente popular, histórico popular, frente a la agresión imperialista, aunque ellos mismos no sean necesariamente, no necesariamente tengan la misma radicalidad revolucionaria que otras personas. Entonces hay que tener mucha tolerancia, mucho amor revolucionario. Hay que combatir el sectarismo para que no pase lo que pasó en Granada en 1983, que las divisiones internas abrieron las compuertas a la invasión militar imperialista. Y llamo la atención, guardando las diferencias tanto espaciales como temporales entre Granada y Venezuela hoy, es una lección que nos debemos llevar con nosotros de lo que pasó en el proceso revolucionario granadino, con un costo enorme, no solamente para el pueblo de Granada, sino también para toda la región del Caribe, que fue fuertemente afectada por esa invasión militar y bloqueó las posibilidades de gobiernos de izquierda y procesos de izquierda en toda la región durante un periodo como de 30 años. Entonces, llamo la atención a esto porque yo creo que hay que echarle bola, como dicen ustedes, a la unidad revolucionaria. Muchas gracias.